Mis padres cancelaron mis cumpleaños cada año por el béisbol de mi hermano, convencidos de que los haría ricos. Cuando crecí, me alejé. Hoy tengo una vida exitosa y buscan mi perdón. Hola, Reddit. Ponte cómodo porque esto va a ser largo, pero prometo que el final vale la pena. Esta es la historia de cómo pasé casi 2 décadas siendo invisible dentro de mi propia familia. De cómo construí en silencio una vida increíble sin ellos, y de cómo perdieron completamente la cabeza cuando mi boda en la playa se volvió viral y descubrieron que eran los únicos que no estaban allí. Soy un hombre de 28 años. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio con mis padres y mi hermano menor, Lucas, de 26. Desde afuera, probablemente parecíamos la familia americana perfecta, casa en los suburbios, 2 hijos y un golden retriever llamado Milo, tal como la venden en los comerciales. Pero detrás de puertas cerradas, la jerarquía familiar era más que evidente, y yo estaba en el último escalón. Lucas jugaba béisbol en ligas competitivas que implicaban viajes constantes, torneos caros y toda la atención de mis padres. Según ellos, estaba destinado a convertirse en el próximo Mike Trout, el próximo Bryce Harper, el elegido que llevaría el apellido familiar a la gloria deportiva y probablemente, a millones de dólares en contratos publicitarios. Alerta de spoiler, nunca pasó del béisbol de un colegio comunitario. Pero me estoy adelantando. Desde el momento en que Lucas mostró un poco de talento en la liga infantil de béisbol, alrededor de los 8 años, toda nuestra vida familiar comenzó a girar exclusivamente alrededor de su calendario deportivo. Cada fin de semana había un torneo en algún lugar distinto. Cada noche entre semana era práctica. Cada conversación durante la cena giraba en torno a su promedio de bateo, su porcentaje de fildeo a los ojeadores que, supuestamente, lo habían estado observando durante los calentamientos. Mis padres invirtieron fácilmente más de $200,000 a lo largo de los años en equipos de viaje, entrenadores privados, equipamiento especializado, instalaciones de entrenamiento y cuotas de torneos. Y no es una exageración. Una vez, cuando tenía 16 años, vi los estados de cuenta de la tarjeta de crédito y casi me atraganto. Mientras tanto, yo existía en algún lugar muy al fondo de todo ese culto atlético. Era un buen estudiante, estaba en el cuadro de honor cada semestre, ganaba concursos de la Feria de Ciencias y fui aceptado en la Sociedad Nacional de Honor. Pero nada de eso importaba, porque no involucraba una pelota, un bate ni a mis padres sentados en las gradas, presumiendo frente a otros padres de equipos de béisbol competitivo que viajaban de torneo en torneo. Sin embargo, lo que más me dolía no era la falta de atención a mis logros. Con eso podría haber vivido. Lo que realmente me destrozó fue mi cumpleaños. Nací el 14 de julio. Para quienes no lo sepan, julio es temporada alta del béisbol. Torneos todos los fines de semana, algunos durando 3 o incluso 4 días. Y cada año, sin excepción, mi cumpleaños era cancelado porque coincidía con algún torneo de Lucas. Quiero ser completamente claro con lo que quiero decir cuando digo cancelado. No hablo de que lo olvidaran. No hablo de que lo movieran para otro día. Hablo de que me miraban a los ojos y me decían que haríamos algo más adelante, y ese más adelante nunca llegaba. Terminaba un torneo y de inmediato aparecía otro el siguiente fin de semana. Luego venían los campamentos de béisbol, después el béisbol de otoño, los eventos donde los jugadores iban a mostrarse ante reclutadores, y para cuando todo se calmaba, ya era octubre y mi cumpleaños quedaba en el olvido. Un año, creo que cumplía 11, pregunté si al menos podíamos comprar un pastel antes de irnos al torneo de Lucas en Indiana. Mi mamá suspiró como si le hubiera pedido que resolviera el hambre mundial y dijo: simplemente no tenemos tiempo, cariño. Tal vez encontremos algo en el hotel. No encontramos nada en el hotel. Lo único que hubo fue una barra Snickers de la máquina expendedora que mi papá me lanzó mientras decía: feliz cumpleaños, campeón. Me la comí en el asiento trasero de nuestra minivan, viendo a mi hermano calentar para su primer partido. Otro año, cuando cumplía 14, cometí el error de preguntar si podía quedarme en casa con mi abuela en lugar de ir al torneo. No quería causar problemas. Solo quería pasar mi cumpleaños haciendo algo distinto a sentarme 12 horas bajo un calor de 35 grados viendo béisbol. Mi papá me miró como si hubiera sugerido quemar la bandera americana. Esto es una familia, dijo. Nos apoyamos mutuamente. Tu hermano nos necesita allí. ¿Y lo que yo necesitaba? Esa pregunta nunca se le pasó por la cabeza a nadie. El peor de todos fue cuando cumplí 16. En la mayoría de las familias, esa edad es un gran acontecimiento, celebraciones especiales, la licencia de conducir, ese primer paso simbólico hacia la adultez. Cometí el pecado capital de creerles a mis padres cuando me dijeron que definitivamente haríamos algo especial por mi 16º cumpleaños. Fui tan ingenuo que incluso invité a algunos amigos a casa, pensando que tendríamos una pequeña fiesta. Mis padres olvidaron mencionar que, a última hora, habían inscrito a Lucas en un torneo de élite, diseñado para que los jugadores se mostraran ante reclutadores, en Georgia,
ese mismo fin de semana. El mismo fin de semana de la fiesta que ellos mismos habían aprobado. Me enteré 2 días antes, cuando mi mamá comentó casualmente que necesitábamos empacar para Georgia. Tuve que llamar a todos mis amigos para cancelar. Tuve que explicar que mi familia se iba de la ciudad y que ya no habría fiesta. ¿Saben lo humillante que es eso a los 16 años? Algunos de esos amigos nunca volvieron a verme de la misma manera. Me convertí en el chico cuya familia ni siquiera se preocupa lo suficiente como para dejarlo tener una fiesta de cumpleaños. Mis padres prometieron compensarme. Dijeron que me harían una fiesta aún más grande al regresar, que me conseguirían un pastel mejor, que harían de ese cumpleaños el mejor de todos, mientras cargaban el auto con las bolsas de béisbol de Lucas y enfriadores llenos de Gatorade. Volvimos de Georgia. El equipo de Lucas ganó el torneo. Hubo una cena de celebración en su restaurante favorito. Mi cumpleaños nunca volvió a mencionarse. Quiero ser muy claro en algo, esto nunca fue solo sobre los cumpleaños. Eso era apenas el síntoma más visible. La enfermedad era mucho más profunda. Cada decisión que tomaba nuestra familia giraba alrededor del horario de Lucas, de las necesidades de Lucas y de la comodidad de Lucas. Las vacaciones se planeaban a una distancia manejable de alguna instalación de béisbol para que él pudiera practicar un poco. Los días festivos se estructuraban en función de calendarios de torneos y tiempos de recuperación. Las cenas familiares estaban dominadas por conversaciones de béisbol, reclutadores, estrategias de reclutamiento universitario, análisis técnicos. Yo me sentaba allí, comiendo mi pastel de carne, mientras mis padres diseccionaban la mecánica del swing de Lucas como si fueran comentaristas de ESPN. Recuerdo un día de Acción de Gracias cuando tenía 13 años. Acababa de enterarme de que había ganado la Feria de Ciencias del Distrito con un proyecto sobre sistemas de filtración de agua. Estaba emocionado por contarlo en la cena. Esperé pacientemente una pausa en la interminable hora dedicada al béisbol de Lucas. Cuando finalmente tuve una apertura, dije: gané el primer lugar en la Feria de Ciencias. ¿Saben qué respondió mi mamá? Qué lindo, cariño. Luego, sin perder el ritmo: Lucas, cuéntale a tu padre lo que dijo el entrenador Peterson sobre la fuerza de tu brazo. Eso fue todo. 3 palabras y un giro inmediato. Esa fue la magnitud de la celebración que recibí por ganar una competencia distrital. Cuando Lucas ganaba literalmente cualquier cosa relacionada con el béisbol, era un acontecimiento. Los trofeos se exhibían en la sala. Las fotos se enmarcaban y colgaban en las paredes. Se lo contaban a los vecinos. Llamaban a la familia extendida. Mis logros apenas recibían un asentimiento rápido antes de ser olvidados. Años después lo confirmé al encontrar mis cintas de ferias de ciencias y premios académicos metidos en una caja de zapatos en el garaje, mezclados con adornos navideños viejos y herramientas rotas. Mientras que Lucas tenía una pared entera de su habitación dedicada exclusivamente a sus triunfos en béisbol, un verdadero santuario. Fue entonces cuando entendí cuál era realmente mi lugar en la familia. No era un niño descuidado, me alimentaban, me vestían y tenía un techo, pero existía como un mueble, ruido de fondo, el otro hijo al que se reconoce de vez en cuando, pero al que nunca se mira de verdad. Algo cambió en mí después del desastre de mi 16º cumpleaños. Dejé de esperar que las cosas mejoraran. Dejé de esperar que mis padres algún día me vieran. Dejé de intentar competir con un hermano que vivía bajo un reflector permanente al que yo jamás tendría acceso. En lugar de eso, me volví estratégico. Entendí que, si quería una buena vida, tendría que construirla solo, sin ayuda de una familia que me trataba como un pensamiento secundario. Así que bajé la cabeza y trabajé. Mantuve un promedio de 4.0. Me uní a cada actividad extracurricular que luciera bien en una solicitud universitaria. Apliqué a todas las becas que pude encontrar. Me obsesioné con crear una ruta de escape. En mi último año de secundaria, apliqué a 14 universidades. Fui aceptado en 11, varias con ofertas de becas significativas. Elegí una universidad estatal a unas 4 horas de casa que me ofrecía una beca académica completa, además de un pequeño estipendio para gastos de vida. Mis padres apenas lo registraron. Estaban demasiado ocupados visitando universidades con Lucas, quien estaba siendo reclutado para béisbol por algunas escuelas de División 2. Me fui a la universidad en agosto. Mis padres me llevaron, descargaron mis cosas en unos 45 minutos y se marcharon de inmediato para volver a casa por otro evento más de béisbol de Lucas esa misma noche. No hubo despedida emotiva. No caminamos juntos por el campus. No hubo orientación para padres. Solo un abrazo rápido y un llámanos si necesitas algo, que todos sabíamos que era pura formalidad. La universidad fue la primera vez en mi vida que sentí que podía respirar. Nadie allí sabía que yo era el hijo olvidado. Nadie me comparaba con mi hermano. Yo era simplemente Daniel. Una pizarra en blanco. Un nuevo comienzo. Me especialicé en contabilidad y cursé finanzas como especialización secundaria. Sé que suena aburrido, pero me encantaba la precisión de los números, equivocarme, corregir y finalmente acertar.
Me gustaba que el resultado dependiera de la habilidad y del esfuerzo, no de si tus padres se sentaban en las gradas a animarte. Me gradué con honores máximos en 4 años, mientras Lucas rebotaba en el colegio comunitario, luchando por mantener su elegibilidad en un equipo de béisbol que claramente no era el camino a las grandes ligas que mis padres habían imaginado. Su recta alcanzaba un máximo de 84 millas por hora. Decente para un jugador recreativo, pero ni cerca del nivel profesional. Los sueños de la MLB se desvanecieron en silencio, aunque mis padres nunca llegaron a aceptarlo del todo. Después de graduarme, conseguí trabajo en una firma de contabilidad en Carolina del Norte. Elegí ese estado específicamente porque estaba lo suficientemente lejos de Ohio como para evitar visitas familiares sorpresa, pero lo bastante cerca como para que no me acusaran de haberlos abandonado por completo. No es que alguien lo hubiera notado si me mudaba a la Antártida. Durante los años siguientes, empecé algo que llamo el desvanecimiento lento. No hubo un anuncio dramático ni una ruptura explosiva. No envié una carta llena de reproches. Simplemente dejé de aparecer. Cenas familiares. Lo siento, el trabajo está muy pesado ahora. Acción de gracias. Ya hice planes con amigos. ¿Navidad? Intentaré ir, pero no prometo nada. Las fiestas de cumpleaños de Lucas, que de alguna manera seguían recibiendo trato preferencial incluso siendo ya un adulto. Lamentablemente tengo una fecha límite esa semana. Enviaba una tarjeta de regalo genérica y un mensaje de texto. Hacía llamadas ocasionales de 5 minutos. Mantuve el mínimo contacto necesario para evitar una confrontación directa, pero dejé de invertir cualquier energía emocional en personas que jamás habían invertido en mí. Y aquí viene la parte más loca de todo, nadie lo notó. Nadie me llamó después de faltar a 3 acciones de gracias seguidas. Nadie preguntó por qué no había vuelto a casa en Navidad durante 2 años. Nadie pareció encontrar extraño que no me hubieran visto en persona desde que me gradué de la universidad. Mis padres seguían tan absorbidos por la vida de Lucas que mi ausencia apenas registraba. Lucas se había mudado de vuelta a casa después de que su carrera en el béisbol se desvaneciera. Trabajaba a medio tiempo en una tienda de artículos deportivos y gastaba la mayor parte de su energía persiguiendo una idea vaga de convertirse en entrenador personal, quizá, en coach. Mis padres seguían financiando la mayor parte de su existencia. Aún asistían a sus partidos de softball en una liga recreativa como si fueran la Serie Mundial. Seguían tratándolo como el niño de oro, aunque su brillo se hubiera opacado hace tiempo. Curiosamente, no estaba amargado por esto. Había hecho las paces con mi lugar en la jerarquía familiar mucho antes. Simplemente había dejado de participar en un espectáculo en el que ni siquiera era un extra. Había terminado de ser el miembro del público que paga la entrada pero nunca se sienta. Mientras tanto, mi vida en Carolina del Norte era genuinamente buena. Fui ascendiendo en la firma de contabilidad, desde puesto de entrada hasta asociado senior y luego gerente. Compré un pequeño condominio. Hice amigos reales, del tipo que recuerdan tu cumpleaños sin necesidad de recordatorios. Fue entonces cuando empecé a salir con una mujer llamada Valeria, a quien conocí en el asado de un amigo. Era enfermera pediátrica, tenía la risa más contagiosa que había escuchado en mi vida y una política de tolerancia cero para tonterías familiares que, por primera vez, me hizo sentir visto. Le conté todo sobre mi infancia, los cumpleaños cancelados, los logros invisibles, el eterno segundo lugar frente a un hermano que ni siquiera sabía que estaba compitiendo conmigo. Valeria escuchó sin juzgar. Luego me miró a los ojos y dijo: «Se lo perdieron. En serio. Se perdieron conocer a alguien increíble. Nadie me había llamado increíble antes». Valeria venía de una familia unida, una que realmente funcionaba como familia. Sus padres llevaban más de 35 años casados y todavía se tomaban de la mano en el supermercado. Tenían cenas dominicales juntos, no por obligación, sino porque genuinamente querían pasar tiempo unos con otros. La primera vez que asistí a una de esas cenas me sentí como un antropólogo observando una civilización alienígena. ¿Esto es lo que se supone que es lo normal? Su mamá me hacía preguntas sobre mi trabajo y realmente escuchaba las respuestas. Su papá hablaba conmigo de cosas cotidianas, deportes, películas, la vida. Me incluían en las conversaciones en lugar de hablar a mi alrededor. Seguí esperando el truco, el momento en que girarían la atención hacia alguien más importante. Ese momento nunca llegó. Después de unos meses saliendo con Valeria, me di cuenta de que no había hablado con mis padres en casi 5 semanas. No porque los estuviera evitando activamente. Simplemente los olvidé, porque mi vida estaba llena de personas que sí querían que yo estuviera en ella. Cuando se lo comenté a Valeria, levantó una ceja y dijo: «Eso es bastante revelador, ¿no crees?». Y tenía razón. Lo era. Valeria y yo salimos durante 3 años antes de que le propusiera matrimonio. Yo sabía que era la indicada apenas 6 meses después, pero quería hacerlo bien. Ahorré para un anillo que sabía que le encantaría y planeé una propuesta que fuera significativa para nosotros.
Nada de coreografía sorpresa ni espectáculos para redes sociales. Solo nosotros dos, en un sendero de montaña que amábamos, con una vista al atardecer y una pregunta cuya respuesta ya conocía. Dijo que sí antes de que pudiera terminar de hacerla. Cuando empezamos a planear la boda, Valeria me hizo la pregunta que yo había estado temiendo. Entonces, ¿qué tan involucrada quieres que esté tu familia? Lo pensé durante mucho tiempo. Parte de mí quería ser la persona madura. Parte de mí pensó que quizá esto podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad para que mis padres finalmente se presentaran por mí en un momento que de verdad importaba. Pero entonces recordé cada promesa rota, cada cumpleaños cancelado, cada vez que me senté invisible en el asiento trasero mientras animaban a alguien más. No los quiero allí, dije. Y lo dije con total convicción. Valeria no insistió. No intentó convencerme de hacer las paces ni de extender una rama de olivo. Solo asintió y dijo: entonces no estarán allí. Este es nuestro día. No puedo expresar cuánto significó eso para mí. No intentó arreglar a mi familia, ni jugar a la mediadora, ni sugerir que yo estaba siendo demasiado duro. Confió en mi experiencia. Confió en mi criterio. Me eligió a mí. Decidimos hacer una boda de destino en Costa Rica. Valeria siempre había soñado con una boda en la playa, y yo siempre quise algo completamente distinto a las bodas aburridas en iglesias de Ohio que había visto toda mi vida. Costa Rica era perfecta, lo suficientemente lejos como para sentirse como una aventura, pero lo bastante accesible para que nuestros amigos reales y nuestra familia elegida pudieran asistir. Mantuvimos la lista de invitados pequeña, unas 40 personas. Los padres de Valeria, su hermana y cuñado, algunos tíos, tías y primos que me habían recibido en su familia con los brazos abiertos. De mi lado, invité a mi excompañero de cuarto de la universidad que se convirtió en mi mejor amigo, a unos pocos colegas que terminaron siendo amistades genuinas, y a mi prima Sofía, la única pariente de sangre que alguna vez me trató como si importara. Sin padres, sin hermano, sin la familia extendida de Ohio que pasó décadas fingiendo que yo no existía. Y la boda en sí fue todo lo que nunca supe que necesitaba. Nos casamos en una playa privada al atardecer. El lugar era un pequeño resort boutique especializado en bodas íntimas. Palmeras por todas partes, arena blanca y un mar tan azul que parecía sacado de Photoshop. Valeria caminó por un pasillo hecho de conchas y flores tropicales. La oficiante era una mujer local, con la voz más cálida que he escuchado, que condujo la ceremonia tanto en inglés como en español. Lloré cuando vi a Valeria con su vestido. Lloré cuando dije mis votos. Lloré cuando ella dijo los suyos. No me avergüenzo de nada de eso. Durante la ceremonia tuve un momento extraño. Miré a la pequeña multitud de personas que había viajado hasta Costa Rica para verme casarme y entendí algo con total claridad. Cada persona allí había elegido estar allí. A todos realmente les importaba. No había obligación, ni deber familiar, ni apariencias que mantener. Solo amor. Puro y simple. Mi mejor amigo, Theo, estaba a mi lado como padrino. Ese tipo había conducido 4 horas solo para ayudarme a mudarme a mi primer apartamento después de la universidad, porque mis padres no se molestaron en hacerlo. Era más hermano para mí que mi hermano biológico. El papá de Valeria la acompañó por el pasillo con lágrimas corriéndole por el rostro. Ese hombre me había recibido en su familia desde el primer día. Me llamaba hijo sin dudarlo ni un segundo. La recepción fue en un restaurante frente a la playa, con luces de hadas colgadas entre las palmeras y una banda en vivo tocando versiones acústicas de nuestras canciones favoritas. Éramos unas 40 personas, pero se sentía como si el mundo entero estuviera celebrando con nosotros. El papá de Valeria dio un brindis que logró hacernos reír y llorar al mismo tiempo. Mi mejor amigo dio un discurso diciendo que yo era la persona más leal que había conocido jamás. La mamá de Valeria me dijo que estaba orgullosa de llamarme oficialmente su hijo. Eso me golpeó distinto. Orgullosa de ti, hijo. 2 palabras que había querido escuchar toda mi vida de personas que nunca las dijeron. Bailamos hasta medianoche. Comimos pastel en la playa. Vimos salir las estrellas sobre el océano y nos sentimos como las personas más afortunadas del mundo. Y aquí está lo importante, ni por un solo segundo pensé en mis padres o en mi hermano. No durante la ceremonia. No durante la recepción. No en ningún momento. Estaban tan lejos de mi mente que bien podrían haber sido personajes ficticios de un libro que leí hace años. Una prima de Valeria, fotógrafa semiprofesional, pasó todo el fin de semana capturando momentos espontáneos, la ceremonia, la recepción, el desayuno del día siguiente, nosotros riendo con amigos, caminando por la playa, siendo absurdamente felices. Esas fotos terminarían siendo muy importantes después. Unas 3 semanas después de regresar de Costa Rica, Valeria publicó algunas de las fotos de la boda en sus redes sociales. Nada exagerado, un par de tomas de la ceremonia, la playa, y nosotros viéndonos escandalosamente enamorados. Etiquetó la ubicación y escribió algo simple como: me casé con el amor de mi vida en el paraíso.
Su prima también publicó varias fotos en su página profesional de fotografía. Imágenes preciosas de la hora dorada, Valeria con su vestido y yo mirándola como si ella sostuviera la luna. No le dimos mayor importancia. Eran solo fotos de boda. Todo el mundo publica fotos de boda. Pero entonces pasó algo raro. Las fotos empezaron a compartirse. Primero una cuenta de inspiración para bodas republicó algunas tomas, dando crédito. Luego otra cuenta más grande. Luego otra más. Hasta que, de alguna manera, terminaron en una de esas páginas de historias virales y emotivas, acompañadas de un texto sobre una boda soñada en una playa de Costa Rica. Y ahí explotó todo. En una semana, las fotos habían sido vistas por literalmente millones de personas. La página de la fotógrafa ganó alrededor de 50.000 seguidores. Blogs de bodas comenzaron a escribir pidiendo detalles sobre proveedores y locaciones. Fue una locura. Pensé que era solo uno de esos momentos extraños de Internet que desaparecen tan rápido como llegan. Las bodas se vuelven virales a veces. Tendríamos nuestros 15 minutos de fama y luego todo volvería a la normalidad. Entonces mi teléfono empezó a explotar. La primera llamada fue de mi prima Sofía, la única familiar de sangre que había sido invitada a la boda. Oye, dijo, ¿has revisado Facebook hoy? No lo había hecho. Apenas uso Facebook. Para mí es solo parientes lejanos compartiendo memes de Minions y peleándose por política. Tu mamá está perdiendo la cabeza, continuó. Pero perdiéndola de verdad. Publicó algo enorme sobre cómo se enteró de que su hijo se casó al ver fotos en Internet. Está jugando a la víctima durísimo, añadió. Y la gente se lo está creyendo. Un montón de reacciones tristes y comentarios sobre cómo los hijos hoy en día no tienen respeto. Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero curiosamente, también una calma extraña. Sabía que este momento iba a llegar algún día. Simplemente no esperaba que fuera a través de fotos de boda virales. Abrí el Facebook de mi mamá. Ahí estaba. Una publicación larguísima, casi una novela, sobre lo devastada que estaba al enterarse de que su hijo mayor se había casado sin decirle nada a su familia. Contaba cómo se había enterado porque una compañera de trabajo compartió una foto y comentó: «Espera, ¿ese no es tu hijo?». Escribía sobre cómo había llorado durante días. Sobre cómo no entendía qué había hecho para merecer algo así. Los comentarios eran brutales. «Lo siento tanto. Los hijos pueden ser tan crueles. Te vas a arrepentir cuando ya no esté. Qué ingrato». Mi papá también comentó. «Solo una línea. No crié a mi hijo para que se comportara de esta manera». Curioso. No recordaba que me hubiera criado en absoluto. Entonces vi lo que Lucas había escrito. Había compartido una de las fotos virales de la boda con su propio mensaje. Imaginen enterarse de que su hermano se casó porque un desconocido les mostró una foto que se volvió viral. Imaginen descubrir, al mismo tiempo, que ni siquiera estaban invitados. Eso es con lo que mi familia está lidiando ahora. Cerraba con una frase que me hizo apretar la mandíbula: la familia lo es todo. Algunas personas lo olvidan. Lo peor vino después. Los comentarios que aparecieron bajo su publicación eran aún más crueles. «Esto es tan jodido. ¿Qué clase de persona le hace algo así a su propio hermano? La sangre es más espesa que el agua, hombre. Se va a arrepentir cuando se dé cuenta de lo que tiró». Desplacé por todo aquello con un desapego extraño, como si estuviera leyendo sobre personajes ficticios en lugar de sobre mi propia vida. Esa gente no me conocía. No conocía mi infancia. Solo veía la narrativa de víctima cuidadosamente construida que mi familia estaba presentando. Entonces mi teléfono empezó a sonar. «Mamá, papá». Mamá otra vez. Un número desconocido que probablemente era algún pariente lejano que consiguió mi contacto. Dejé que todo se fuera al buzón de voz. Luego llegó un mensaje de texto. «Daniel, por favor llámame. Soy tu madre. Merezco una explicación». ¿Merezco? Esa palabra me golpeó como un camión. Después de años de cumpleaños cancelados, promesas rotas y logros ignorados, tenía el descaro de decir que merecía algo de mí. Respondí con un solo mensaje: «Tuviste 28 años para presentarte por mí. Elegiste no hacerlo. Yo estoy eligiendo lo mismo». Luego bloqueé su número. Durante los días siguientes, el drama siguió desarrollándose en línea. Mi familia continuó publicando, continuó haciéndose las víctimas, continuó recolectando simpatía de personas que solo conocían su versión de la historia. Y entonces pasó algo que no esperaba. Mi prima Sofía decidió ir con todo. Publicó su propia respuesta larga al drama público que mi mamá estaba armando en redes para hacerse la víctima. Habló de haber estado en mi boda y de lo hermosa que fue. Habló de conocer a la familia de Valeria y de lo cálidos y acogedores que eran. Y luego sacó a la luz las pruebas. Publicó capturas de mensajes antiguos que yo había conservado durante años en mis chats y redes sociales, conversaciones que le autoricé a mostrar.
Textos de mi mamá cancelando planes de cumpleaños por los torneos de Lucas. Mensajes míos preguntando si podíamos celebrar mi cumpleaños otra semana, y siendo ignorado. Un mensaje de mi papá que decía literalmente: el evento de béisbol de Lucas es más importante que el pastel. Lo entenderás cuando seas mayor. Sofía escribió sobre haber estado presente en uno de mis cumpleaños cuando tenía 12 años y ver a mis padres pasar todo el tiempo pegados al teléfono organizando la logística del próximo torneo de Lucas. Escribió sobre la cancelación de mi fiesta de 16º cumpleaños y sobre cómo tuve que llamar a mis amigos, avergonzado, para decirles que ya no habría fiesta. Y luego escribió una sola línea que se volvió viral por sí misma. No puedes pasar 18 años tratando a alguien como si fuera invisible y luego actuar sorprendido cuando deja de intentar ser visto. Ahí fue cuando el tono de los comentarios empezó a cambiar. La gente comenzó a hacer preguntas. Espera, ¿por qué cancelaban todos sus cumpleaños? ¿Por qué a un hijo se le invirtieron más de $200.000 en deportes de viaje mientras el otro recibía una barra Snickers? ¿Por qué Daniel se mudó al otro lado del país y nadie notó su ausencia durante años? Sofía también publicó el hilo de mensajes de mi 16º cumpleaños. El mensaje donde mi mamá me informaba casualmente, 2 días antes, que nos íbamos a Georgia. El mensaje donde pregunté si podíamos posponer el viaje solo un día. Y el mensaje donde mi papá respondió: el calendario del torneo no gira alrededor de tu vida social. Sobrevivirás. Ese mensaje enfureció a la gente. Sobrevivirás. Dicho sobre la cancelación del cumpleaños número 16 de un chico que nunca había sido priorizado una sola vez en su vida. La frialdad era imposible de ignorar cuando estaba escrita, en blanco y negro. Alguien en los comentarios hizo los cálculos del costo del béisbol de viaje. Estimaron que mis padres gastaron entre $15.000 y $25.000 por año en la carrera deportiva de Lucas, durante aproximadamente una década. Mientras tanto, yo había pagado mi universidad con becas y trabajos a medio tiempo porque me dijeron que no podían permitirse ayudarme. No podían ayudarme, mientras gastaban lo suficiente en el béisbol de un hijo como para haber comprado una casa decente. Mi mamá intentó hacer control de daños. Publicó un mensaje diciendo que Sofía exageraba, que siempre hicieron algo especial por mis cumpleaños, que yo estaba siendo dramático e ingrato. Pero las capturas hablaban por sí solas. Algunos amigos intentaron defenderla, diciendo que todas las familias tienen favoritos y que yo debería haber hablado si estaba tan infeliz. Esos comentarios fueron rápidamente sepultados por personas señalando que yo sí había hablado, muchas veces, y que nadie escuchó. Entonces otros empezaron a contar lo que recordaban, un ex vecino que me vio solo en mis supuestas fiestas de cumpleaños, compañeros que recordaban cancelaciones, un profesor que escribió mi carta universitaria porque sabía que mis padres no la priorizarían. Una amiga de secundaria publicó su propio recuerdo del desastre de mi 16º cumpleaños. Escribió sobre recibir mi llamada cancelando la fiesta y lo derrotado que sonaba. Escribió sobre preguntarle a su mamá si yo podía quedarme con ellos ese fin de semana en lugar de ir a Georgia, y sobre cómo su mamá llamó a mis padres para ofrecerse. Escribió sobre mi mamá rechazando la oferta y diciendo: Daniel necesita aprender que la familia viene primero. ¿La familia viene primero? Claro, a menos que ese miembro de la familia sea Daniel. Entonces, el béisbol de viaje viene primero. La corte de la opinión pública empezó a cambiar. Mi familia pasó de ser víctimas simpáticas a villanos dentro de una historia que ellos mismos habían escrito. Finalmente escuché los mensajes de voz. Había 23 en total. Los de mi mamá pasaban de súplicas llorosas: por favor, llámame. Soy tu madre. Te amo, a estallidos de rabia, no puedo creer que me humillaras de esta manera, y luego a intentos descarados de manipulación emocional: tu padre no ha estado durmiendo. Su presión arterial está alta. Espero que estés feliz. Mi papá dejó exactamente un mensaje. Su voz era tensa y controlada, la misma que usaba cuando algo lo avergonzaba frente a los otros padres del béisbol. No sé qué hicimos para merecer esto, Daniel. Pero realmente has herido a tu madre. Esta familia te ha dado todo. Pensé que te habíamos criado mejor que esto. Llámame. ¿Todo? ¿En serio me escribió eso? Me habían dado todo excepto atención, excepto presencia, excepto el reconocimiento básico de que existía más allá de ser el hermano mayor de Lucas. Lucas también dejó mensajes de voz. Los suyos eran casi pura ira. Oye, ¿cuál es tu problema? Mamá lleva llorando como una semana entera. Me hiciste quedar como basura frente a todo el mundo. Se supone que somos familia. No puedes simplemente cortarnos por unas cosas de la infancia. Madura un poco. ¿Cosas de la infancia? Así lo llamó mi hermano. 18 años de ser invisible reducidos a cosas de la infancia. No llamé a ninguno de vuelta. Un mes después de que la boda se volviera viral, recibí una carta por correo. Estaba escrita con la letra de mi mamá y enviada a mi oficina, lo que significaba que tuvo que buscar mi dirección, porque nunca se la di. Pensé en tirarla sin abrir, pero la curiosidad pudo más.
La carta tenía 4 páginas, a espacio simple, escrita en ese papel rosado que mi mamá ha usado desde que yo era niño. Empezaban con lo que ella llamaba una disculpa: siento si te sentiste pasado por alto cuando eras niño. Nunca quisimos hacerte sentir así. No decía que lamentara habernos ignorado ni haber cancelado mis cumpleaños, solo que yo me hubiera sentido mal por decisiones que, según ella, habían sido razonables. Explicaba que invirtieron en Lucas porque tenía talentos especiales y que yo siempre fui el independiente, el que no necesitaba tanta atención. Decía que asumió que yo entendía que el béisbol de Lucas era una prioridad familiar y que, de algún modo, yo también me beneficiaría cuando llegara a las grandes ligas. Luego habló de lo herida que estaba por no haber sido invitada a la boda. De cómo siempre soñó con verme casarme. De cómo le habían robado esa experiencia. Como si mi boda le perteneciera. Cerró diciendo que esperaba que pudiéramos dejar todo atrás y avanzar como familia, y que siempre me amaría pasara lo que pasara. Firmó, mamá, con un corazón. Leí la carta 2 veces. La volví a meter en el sobre. Y la reciclé. No había nada en esas 4 páginas que sonara a responsabilidad real. Ningún reconocimiento del daño específico. Ninguna comprensión de por qué yo podría estar molesto. Solo excusas envueltas en lenguaje de victimismo. Le mostré la carta a Valeria. La leyó despacio, la dejó sobre la mesa y dijo: esto es, genuinamente, una de las cosas más insensibles que he leído en mi vida. Tenía razón. Pasó 4 páginas enteras explicando por qué la forma en que me trataron estaba justificada. Mis padres habían decidido muy temprano que los talentos de Lucas valían la pena. Los míos no, y tomaron esa decisión de forma consciente, una y otra vez, durante 18 años. Ahora esperaban que simplemente lo superara porque, por fin, se dieron cuenta de que me había ido. No respondí. Mi mamá no merecía una respuesta. No merecía nada de mí, excepto exactamente lo que me había dado durante 18 años. Absolutamente nada. No iba a avanzar como familia, con personas que todavía no entendían lo que habían hecho. Unos 3 meses después de que la boda se volviera viral, recibí una llamada de mi prima Sofía. Su voz sonaba tensa. Daniel, atención, dijo. Tus padres están planeando venir a Carolina del Norte. Me explicó que ya habían reservado vuelos para el fin de semana siguiente. Que mi mamá le dijo a su mamá que pensaban aparecer en mi casa y obligarme a hablar con ellos. Sentí como se me tensaba la mandíbula. ¿Cómo consiguieron mi dirección? Tu tía Linda. La encontró en un sitio web de registros de propiedad. Lo siento mucho. Intenté advertirle que no lo hiciera, pero ella cree que toda esta situación es triste y que todos deberían reconciliarse. Le agradecí a Sofía por el aviso y colgué. Luego llamé a Valeria y le conté todo. Entonces simplemente van a emboscarnos, dijo. ¿Aparecer sin avisar en nuestra casa? Aparentemente. Eso es una locura. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé solo unos segundos. Quiero no estar aquí cuando lleguen. Y eso fue exactamente lo que hicimos. El fin de semana en que mis padres volaron a Carolina del Norte, Valeria y yo manejamos hasta Charleston para un viaje espontáneo a la playa. Apagamos nuestros teléfonos y pasamos 3 días comiendo mariscos, caminando por la arena e ignorando por completo cualquier caos que estuviera ocurriendo en casa. Cuando regresamos el domingo por la noche, había una nota pegada en nuestra puerta principal. La letra de mi mamá. Vinimos desde tan lejos para verte. Nos sentamos en tu porche durante 4 horas esperando. Por favor, llámanos. Te amamos y queremos arreglar esto. Junto a la nota había una bolsa de regalo, con una tarjeta y lo que parecía ser una foto enmarcada. No la abrí. Tiré todo a la basura. 2 días después, mi papá llamó desde un número que no reconocí. Cometí el error de contestar. Daniel, esto es ridículo, dijo mi papá. Su voz era dura, cargada de enojo. Volamos al otro lado del país para verte y te escondiste de nosotros como un niño. Hizo una pausa breve y luego añadió. Tu madre lloró durante todo el vuelo de regreso. ¿Estás feliz? No les pedí que vinieran, respondí. Les dije claramente que no quería que vinieran. Somos tus padres, replicó. No necesitamos una invitación. En realidad, sí, dije. Exactamente así es como funciona esto. Se quedó en silencio unos segundos, claramente desconcertado. No sé qué hicimos para que nos odies tanto. Lo sé, respondí. Ese es el problema. Colgué. Y bloqueé ese número también. Unas semanas después del intento de emboscada, recibí una noticia enorme en el trabajo. La firma me estaba promoviendo a director. Era un salto significativo, tanto en título como en salario. Me dijeron que lo había ganado a lo largo de años de trabajo constante, resultados sólidos y relaciones fuertes con clientes. Valeria insistió en que teníamos que celebrarlo. Organizó una cena en un restaurante elegante con unos 12 de nuestros amigos más cercanos. Sus padres manejaron desde Virginia para acompañarnos. Theo voló desde Atlanta. Mi prima Sofía también vino.
Durante la cena, el papá de Valeria se levantó y propuso un brindis. Habló de lo orgulloso que estaba de mí, de lo duro que había trabajado, de lo mucho que merecía ese reconocimiento. Dijo que me consideraba un hijo, y que verme tener éxito le producía una alegría genuina. Miré alrededor de la mesa. Personas que se habían presentado por mí, que habían manejado horas o volado a través de varios estados solo para celebrar un logro mío. Mis padres biológicos nunca habían hecho algo así por ninguno de mis logros. Después de la cena, la mamá de Valeria me llevó a un lado y me entregó una pequeña caja envuelta. «Esto es de nosotros», dijo, «por tu promoción, pero también simplemente porque queríamos que lo tuvieras». Dentro había un reloj precioso, elegante, de buena calidad. El tipo de reloj que usas en reuniones importantes. Cuando empecé a agradecerle, me detuvo con una sonrisa. «No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas algo, te vemos. Siempre te hemos visto. Avancemos al presente». Ha pasado casi un año desde que la boda se volvió viral. Mis padres hicieron 2 intentos más de contacto después del episodio de la emboscada. Primero, enviaron una carta certificada a mi oficina exigiendo una reunión. Mi asistente firmó la recepción. Hice que el abogado de la empresa respondiera formalmente solicitando que cesaran cualquier contacto a través de mi lugar de trabajo. Eso se detuvo bastante rápido. El segundo intento fue a través de los padres de Valeria. Mi mamá, de alguna manera, consiguió el número de teléfono de su madre y la llamó para suplicar su caso. La mamá de Valeria escuchó con educación durante unos 5 minutos. Luego dijo, «Con todo respeto, ya he escuchado la versión de su hijo, y le creo. Si quieren una relación con él, van a tener que ganársela. Llamarnos no es la forma de hacerlo». Y colgó. Me enteré de esa conversación después y me reí en voz alta. La mamá de Valeria es bajita, pero no aguanta tonterías de nadie. Lucas intentó comunicarse una vez más, hace unos 6 meses, por mensajes directos de Instagram. Dijo que extrañaba a su hermano y que quería vernos. Miré su perfil. Todavía vivía en casa con nuestros padres. Todavía trabajaba a medio tiempo en una tienda de artículos deportivos. No respondí. Mientras tanto, mi vida siguió mejorando. Valeria y yo compramos una casa sencilla, acogedora, con un patio grande y un porche al frente donde sentarnos por las tardes. Adoptamos un perro llamado Hank, el Golden Retriever más tonto y cariñoso que hayas visto en tu vida. Y entonces me di cuenta de algo. Las personas que realmente importan no son las que dicen ser familia, sino las que están ahí, las que te ven y reconocen tu valor, aunque sea en silencio. Mis padres no me perdieron por una boda. Me perdieron mucho antes, cuando decidieron no estar para mí. Mientras ellos miraban hacia otro lado, yo avancé. Construí mi vida sin apoyo ni aplausos. Y hoy miro hacia adelante y veo un futuro tranquilo, hecho por mí. A veces, seguir adelante no es huir, es aprender a elegirte. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.